Muchas veces nos toca vivir El amor de a muchos se diario. enfriará. Tema que desarrollará el pastor Matías Gómez. Pero bueno, Dios permite en su gracia, en su misericordia, que de esa manera podamos cada día caminar, crecer y luchar en esta vida. Ahora, en esta noche quería hablar de este tema que es muy interesante. Esto puede dar mucho pie para cortar mucha tela y poder examinar nuestras vidas. Miren, vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Muy bien. Capítulo 24, versículo 10. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 10. Lo tenemos, ¿no? Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Es un pasaje muy interesante. Sabemos que Mateo capítulo 24 comienza con algunas profecías dadas por Jesús y no trajo nada nuevo en esas profecías, sino que estuvo aclarando o haciendo un resumen de todos los acontecimientos futuros. Ahora, esto es muy interesante para nosotros porque tenemos que ver que hace dos predicciones. La primera, la destrucción del templo de Jerusalén, que alrededor del año 70 ese templo desaparece. Hasta el día de hoy no fue construido. Y después comienza a hablar, porque le hacen una pregunta. Querían saber ellos, como todos nosotros queremos saber, y estar atentos cómo va a ser para que nosotros digamos: eso va a pasar y ya viene el Señor, ¿o no? Tenemos esa ansiedad a veces de querer saber qué es y de qué manera el Señor va a venir. Y entonces Él empieza a hablar, y fíjate que algo interesante, porque la primera respuesta que Jesús le da dice: mirad que nadie os engañe. Y esto es algo que uno dice: pero es como que te digan, la pava está caliente, tened cuidado, agarrarla con un trapo y vos vayas y la agarres a la pava así, ¿o no? Porque nos está diciendo: tengan cuidado que nadie os engañe. Ahora, es cierto que sobre estos temas, sobre escatología, sobre el apocalipsis, casi no se tocan en las iglesias. Porque también es cierto que no nos gusta escuchar sabiendo de que el Señor nos está apretando el cuello para que nosotros como iglesia reaccionemos. ¿Nosotros qué queremos escuchar? La bendición para arrancar bien el día lunes, porque siempre estamos desanimados, porque siempre estamos cansados, porque siempre tenemos un pero para el Señor. Siempre. Pero no queremos escuchar las advertencias de Dios. Y no queremos aprender la Biblia. Queremos recibir bendiciones. Queremos de Dios todo, pero no queremos aprender de la Biblia. Ahora, fíjense en esto, es interesante. Cómo el Señor no va a empezar a hablar sin advertir que no seamos engañados. Porque Él conoce, y en su sobrenaturalidad, en su poder, Él sabía muy bien que nosotros íbamos a estar con la cabeza en otro lado, menos en donde teníamos que tenerla. Por eso, hermanos, esto, fíjense que el título que hoy hemos propuesto es Cuando el amor se enfría. ¿Sabes que muchas veces en la calle también se escucha cuando la gente dice: se acabó el amor en la pareja, se acabó el amor con mi familia, no soy una persona paciente, siempre tengo algo? Bueno, es algo natural que se da en los creyentes, que comúnmente por X motivo
se apague el amor. Por eso siempre la Biblia nos recuerda y dice, volveos al primer amor. Hacer como cuando éramos el momento que hemos conocido al Señor. Pero ¿qué pasa en el camino? En el camino a veces tropezamos, en el camino nos confundimos, en el camino tenemos problemas, en el camino pasa de todo. Miren, les cuento algo que me pasó esta mañana, fue realmente cómico. Le digo a Cecilia, hoy quiero descansar. Vengo muy cansado, mi cuerpo no da más. Bueno, ¿qué pasó? Me levanté a las 5. No me podía dormir. Digo, hay que arreglar la consola. Hay que arreglar la batería. Hay que arreglar no sé qué otra cosa más. Sumado a eso, estábamos acá tomando un mate. Viene mi hermano y me dice, Mati, se pinchó el tanque. Qué linda excusa para decir, hermano, no va a haber una reunión hoy, porque yo estoy cansado. ¿Y saben qué? Eso ya sería ser un desertor más por falta de fe. Porque a veces el Señor nos prueba, hermanos, trabaja en nuestras vidas, porque algo nos quiere mostrar. Quiere mostrar inclusive la fortaleza que podemos adquirir en Él. Miren, pensaba en esto y ayer me crucé con algunos cristianos que iban a la iglesia. Algunos iban muy enojados, otros iban haciendo algo que es muy feo, criticando a otros hermanos. Parece que el Señor me había puesto todo para acomodar el mensaje para hoy. Otro grupo de hermanos que iban desanimados totalmente a la iglesia, cada uno a su congregación, y solamente un hermano iba con ganas. Pero ¿saben lo que me llamó la atención de este hermano que iba con ganas? Le faltaban las 2 piernas. ¿Y saben lo que me dijo? Yo jamás me pierdo un culto. Gloria a Dios por eso, hermano. Entonces, cuando vengo acá veo que muchas veces nosotros ya no es un decir, está bien, hay un problema de salud, para eso están los médicos que se van a encargar de nosotros, pero también hay un tiempo, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a cuidarnos y descansar y apartar ese tiempo. ¿Para qué? Para darle a Dios todo lo que se merece. ¿Sabes por qué? Porque esto que vamos a escuchar no nos va a gustar. Versículo 10 dice, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Seguramente que nosotros en tiempo de apostasía, que es lo que hoy estamos viviendo, no voy a hablar de todas las religiones, voy a hablar de denominaciones, donde muchas denominaciones se dicen ser evangélicas y predican un evangelio diferente. Un evangelio de total distorsión y confusión, en el cual está llevando al ser humano en pensar que Dios simplemente está ocupado en cuestiones materiales, que la vida del cristiano solamente depende de cosas materiales, y no es así. Y tampoco se trata el evangelio que va a tratar constantemente de mi vida. La Biblia no dice que Dios va a tratar constantemente de mi vida. La Biblia habla de la exaltación de Cristo y habla en otro punto de que nosotros tenemos que ser a la altura del varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? Cristo. El mensaje del evangelio confronta y nos muestra el error en el que nosotros estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados, y los cuales nos van a llevar a nosotros a una transformación en nuestra vida para que nosotros volvamos a Dios. Recordemos que el primer hombre, Adán, en su principio tenía una relación perfecta con Dios. El pecado destruye esa relación y Dios la vuelve a reabrir a través de Cristo. El evangelio no se trata de mis problemas, no se trata de mi economía, no se trata de mi salud, no se trata de nada de eso. Se trata de la exaltación del Hijo de Dios. ¿Sabías? ¿Y eso quiere decir que no le importa a Dios de ti? No. Dios fue específico, pero tampoco Dios no es un niñero. Dios dijo, confía en mí, búscame a mí,
y todo lo demás te viene por añadidura. Cuando vemos este pasaje, dice que muchos van a tropezar. Y cuando uno tropieza, ¿qué sucede? Se enoja. El tropiezo es causa de enojo. Después de tropezar, dice entonces, continúa, y se entregarán unos a otros. ¿Saben que esto puede abarcar dos cosas? Que quizás no voy a hablar de tiempos de tribulación, pero entregarse uno a otro es cuando directamente se rompe la hermandad, se rompe la comunión y uno está pendiente constantemente de entregar al otro para que el otro sea destruido por Dios. Hablaba con una joven en el remis ayer, cristiana, y me decía, ¿Dios va a tomar venganza a causa de los que a mí me han hecho daño? Mi preocupación no es por si Dios va a destruir a alguien. Mi preocupación tiene que ser por si yo realmente estoy en comunión con Dios. ¿Ves? Pensamos a veces que tenemos que orar para que Dios destruya a nuestros enemigos, porque nosotros escuchamos que hay muchos evangélicos que hablan de la guerra y que la guerra está contra todos nuestros enemigos. Y el otro día estuvimos viendo lo que es una guerra espiritual y cómo es el combate espiritual. Entonces fíjense, hermanos, que acá esto no quiere Dios. Y unos a otros, que dice, se van a aborrecer. ¿No sucede que a veces en la congregación los hermanos están mirando y critican a uno y se enojan con el otro y que le molesta esto, que le molesta aquello? Hermanos, Dios quiere exterminar eso en nuestras vidas, porque eso no nos edifica. Dios apunta a que nosotros podamos ser edificados, y ese es el propósito que Él tiene. Por eso yo había hecho algunas cositas acá, había escrito algunos puntos, por ejemplo, de lo que implica, tropiezo, por ejemplo, caer, escandalizarse y abandonar la fe. Eso es tropezar. Pero yo me congrego todos los días. Sí, pero no sirves todos los días al Señor. Así le dijo un día un hermano. ¿Y qué puede producir el tropiezo? Persecución. Empezar a perseguir a los hermanos porque nosotros nos sentimos súper espirituales y los otros unos súper pecadores. Ofensas. ¿Y sabés qué provoca el último? La desilusión espiritual. Cuando nosotros vemos que en Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21 nos habla de que la semilla, cuando es tirada, no tiene raíz, es justamente eso, hermanos. Yo diría que empecemos a abonar nuestro corazón para que la palabra de Dios haga raíces en nuestra vida. Ahora, esto nos lleva también a ¿qué cosa? A traicionar a Dios y a mostrar de que nosotros no hemos entendido nada del amor de Cristo, nada del amor de Dios, porque basamos nuestra vida espiritual en acciones, reclamos, sacadas en cara, mostrar quién hace más, y no hacemos absolutamente nada. Ahora, esto es interesante porque acá está mostrando el corazón de la apostasía de lo que hoy estamos viviendo en el cuerpo de la iglesia. Pero eso no tiene la culpa del cuerpo, los hermanos que se congregan, sino las cabezas que están. Porque fíjese que después dice, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán, ¿y qué dice? Y engañarán a muchos. La gente se desespera por ir a algunos lugares para escuchar supuesta palabra de Dios. Miren, yo no quiero mezclar la política, pero la vez pasada había pastores que oraban y ungían a Maduro y le profetizaban de que Dios lo iba a guardar de todos sus enemigos. ¿Les parece? No nos metemos en política.
Pero vayamos a las realidades, hermano. Solamente la gente que vive en Venezuela puede decirle si realmente estaban bien. Y yo escuché por muchos venezolanos que no estaban bien. Ahora, el cuerpo, la Biblia dice que nosotros debemos orar por ellos. No dice ir a orar con ellos. Muy diferente. Porque ellos quedan escrachados, pierden su testimonio. Orar, predicarles el Evangelio y exhortarlos con la palabra de Dios. No que a mí me dice Dios que, porque es mentira. Pasó con Julio Melgar, profecías de miles de que iba a él a recuperarse del cáncer y terminó muriendo. Nos olvidamos que estamos en este mundo y que si todo fuese por nosotros, ¿qué dije una vez? Ni siquiera tendríamos que ir a los médicos, hermanos. Recuerde que la fe no es para sanar nuestros cuerpos. La fe dice que es, ¿para qué? Para adquirir salvación y para agradar a Dios. Dice, tenga fe para sanar su cuerpo, tenga fe para adquirir dinero, tenga fe para... ¿Dice eso la Biblia? Si no lo dice la Biblia, no sé qué está leyendo, hermano. Entonces, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nos olvidamos de que ya el Señor nos advierte. Y que fíjense que estos mismos profetas y maestros y muchos que se habían levantado en Apocalipsis le están reclamando, pero nosotros hicimos señales en tu nombre. ¿Y qué les dice el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad. Uy, qué casualidad. Combina con lo que estamos hablando. Nunca los conocí. Porque ¿saben qué, hermanos? Tenemos que entender que el Evangelio es un mensaje, no una religión. El Evangelio, muchos decían antes, es un estilo de vida. Cuidado con decir que es un estilo de vida. Porque tampoco es algo que va a generar un estatus social. El Evangelio es el mensaje de Dios para salvación de la humanidad y no podemos adornarlo con nada. No podemos agregarle absolutamente nada. Cuando nosotros comenzamos y entendemos cuál es el propósito del Evangelio, es muy difícil que nuestra vida se enfríe. Porque ¿sabes una cosa? Eso nos lleva a conocer a Dios, a tener una relación con Dios y llegar al punto de entender por qué esos apóstoles, los verdaderos apóstoles, murieron de la manera que murieron, sabiendo que la causa del Evangelio era lo que los llevó, que esa causa los llevaba a Cristo y que ellos murieron por Cristo en la cruz. ¿Te das cuenta? Si tuviésemos un auditorio más grande y le preguntamos a todos cuántos están dispuestos a morir por Cristo, muchos van a levantar la mano. Pero si llegan a entrar hombres armados a dispararnos a nosotros, muchos van a rogar no ser muertos. Si no, pregunten lo que pasó en la iglesia de Danilo Montero. Gracias a Dios que no pasó nada. Pero que sí fueron abatidos, porque había policías en el lugar. Tuvieron que abatirlos a esas personas que entraron a hacer fuego. Y muchos ahí se arrepintieron. Tuvieron miedo. Pero ¿sabe que el creyente no tiene miedo a la muerte, hermano? No tiene miedo a enfrentarse a la vida. Su visión cambia totalmente y no por cosas extravagantes que vive, sino por la convicción que adquiere a través de la palabra. Por una fe genuina que lo lleva a mantener constantemente su corazón encendido en perfecta adoración. Recordemos que cuando nosotros decimos adorar no quiere decir que cerremos los ojos y cantemos las mejores alabanzas. Eso no es adorar. Adorar a Dios está ahí sí el hecho de que de una entrega total de mi vida, en cuerpo, en mente, en alma, en espíritu. Y que mi adoración no solo la van a ver ustedes acá en la iglesia, la van a ver de constante en el lugar donde me pueda mover, hermanos.
Muchas veces esos conceptos mal enseñados nos han confundido y hemos llegado a hacer una práctica religiosa estando totalmente lejos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Se enfría el corazón. Y cuando se enfría el corazón, fíjense que una de las cosas que habíamos dicho recién es que hay una desilusión espiritual, y cuando hay desilusión espiritual empezamos a poner nosotros cosas. ¿Para qué? Una vez dijo un hermano: ay, no quise ir a la iglesia porque quería despejarme, me fui al parque. Despejate en el Señor. Tenés 6 días, en nuestro caso. Hay otros lados que tienen 5, 4, 3 días para hacer algo. Pero el momento que tienes para estar en comunión con los hermanos, no lo tienes, porque si has roto ese momento de comunión con los hermanos y te fuiste a otro lado, es porque tampoco tenés un tiempo bueno de comunión con Dios. No, yo sí oro, yo sí leo la Biblia. ¿Cómo la lees? ¿Le dedicas tiempo o estás? A ver qué dice. Dice esto el Señor, gracias a Dios, me tengo que trabajar, gracias Señor. ¿Así orás? ¿Orás pensando en lo que tenés que hacer, o cuando te dormís se te va la mente? Voy a orar para dormir, ¿no les pasa? Señor, te doy gracias porque... el auto. La moto. Y la mente desvaría. Uy, Señor, siento que estaba orando, perdóname, Padrecito, porque se me fue porque me acordé de tal cosa. ¿Así está tu espíritu en relación con Dios? Entonces estás frío. Pero no sería un problema estar frío, porque si estás frío, podríamos pasar a caliente rápido en el Señor. El problema es que esa frialdad espiritual genera una tibieza espiritual. Y el Señor dice: prefiero que seas frío, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y cuando hace esa referencia, habla de una ira total, de un desprecio, de un no te conozco. Es lo que le hizo a estos falsos profetas que estaban acá y que engañaron a muchos. Y luego allá en la profecía de Apocalipsis se presentan y el Señor que hizo los vomitó de su boca. Apártense de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes no los conozco. No sé qué han hecho. Ni los conozco, ni los mandé. Fueron totalmente despreciados. Entonces, hermanos, ahora, cuando entendemos el punto este de maldad, no está hablando de que yo soy un maldito que cuando va caminando hacia él, ¡pum!, le pongo la traba para que se caiga. La maldad es el rechazo total y la indiferencia total hacia Dios. Dios ya conoce que yo soy una persona malediciente o maldita o malo de mi corazón, al solo hecho de rechazar las cosas de Dios y seguir viviendo en la carne bajo mis conceptos, bajo mi posición o bajo mi manera de creer en Dios. Eso es maldad. Por eso que se multiplicó la maldad de muchos, y muchos a causa de esa maldad terminaron totalmente aislados, fríos. Y aún así peor, muchas personas no están conociendo a Cristo. Es interesante esto, porque habla de perseverar y le está hablando a los cristianos, no le está hablando a los inconversos. Pero ¿dónde debo perseverar? Perseverar en la palabra. Perseverar en los rudimentos de la doctrina de la palabra de Dios. Perseverar en mi tiempo de relación con Dios y en mi tiempo de relación de comunión con los hermanos. Y sabes una cosa, una persona que conoce a Cristo de verdad no se cansa de servir. Por eso muchas veces esto puede ser muy doloroso, porque uno empieza a examinar la vida. Pero si yo hice tal cosa, pero ¿sabes qué?
Ya has caído. Pero si no, nadie me vino a levantar. ¿Y cuántas veces el Señor te habló? Pero vos no quisiste escuchar. ¿Cuántas veces el Señor te lo dijo? Pero no quisiste escuchar. ¿Cuántas veces le prometiste a Dios? Pero aún así no hiciste caso. Seguimos tibios en el lugar donde nosotros queremos estar. No en el lugar en donde Dios me quiere llevar, sino en el lugar donde nosotros queremos estar. Porque seguramente que donde Dios nos quiere llevar quizás no nos guste. Pero nos olvidamos que nosotros vivimos y morimos por la gracia de Dios. Cuando nosotros hemos tomado el compromiso de bautizarnos, nos hemos bautizado porque hemos decidido morir al mundo. ¿Para qué? A ver, ¿se acuerdan? ¿Hemos muerto al mundo para qué? ¿Qué? Para vivir para Cristo. ¿No les parece que hemos roto una promesa a Dios? ¿Te das cuenta? Vivir para Cristo. No vivir para mí. No te estoy diciendo que deje, porque recordemos, volvemos a lo mismo de la vez pasada. Hay leyes universales: comerás con el sudor de tu frente. Los hombres deben de ser responsables en la vida. Y hay un montón de acciones que nosotros tenemos que hacer, pero de eso se trata, hermanos. Jamás nos dijo que la vida del ser humano iba a ser estar sentado en una silla levantando los pies. La vida del ser humano es constante actividad, porque si no hay actividad, nos enfermamos. Y aunque nos cansemos, hermanos, Dios nos puede dar la fuerza. Ahora, esto es interesante. Dios nos está hablando, hermanos, y esto va a llevar tomar algunos recaudos. Me gustaría que me busquen Judas capítulo 1, versículos 20 al 21. Busquen Judas capítulo 1. Versículo 20 al 21. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora fíjense en esto. No todo enfriamiento es visible. ¿Hacemos psicología? No. No todo enfriamiento es visible. A veces nosotros pensamos, hermanos, miren, me pasó una vez, ¿no? Había una señora que tenía una actitud que siempre se sentaba a lo último en la iglesia. Y de allá terminaba la reunión, saludaba a un grupo de hermanos, ¡pum!, y se iba. Y todo el mundo decía: esa mujer está fría, esa mujer está fría. Un día, hablando con esa hermana, hacía algo que nadie hacía y nadie se enteraba. Era la única que limpiaba la iglesia. Era la única hermana que antes de limpiar se arrodillaba y oraba. Y lo hacía en su casa, porque sus hijos renegaban, porque dicen que ella se tomaba 1 hora y media para orar cuando se levantaba. Y en su Biblia había rastros de oración. El cristiano siempre deja rastros. En su Biblia tenía listas y listas y listas de oraciones que habían sido contestadas y oraciones que faltaban contestar. Hacía algo que no era visible,
que todos pensaban que estaba fría, pero aquel que estaba activo era el problema. Porque había muchos que estaban activos, quizás estaban en la música y estaban en el pecado, como pasó con un muchacho, con un joven que estaba cometiendo adulterio con una hermana casada. A veces el enfriamiento no es visible, hermanos. Segundo, permítanme un segundito. Vamos a tener que cambiar los anteojos. Ahí está. El peligro mayor no está en la persecución, sino en la indiferencia y en la influencia. Ahora, esto es interesante porque la persecución que hoy será, ¿se acuerdan lo que hemos visto el otro día? Que Satanás no es que viene y se presenta y te dice vamos a pelear acá. No te dice así. Utiliza las influencias para que vos te desanimes, para que vos te caigas, y hay algunas que ya están impuestas. Ahora, a través de cuando nosotros empezamos a ser indiferentes a las cosas de Dios, es muy probable de que estemos siendo influenciados por algo. Ya sea que la televisión, estemos viendo demasiada televisión y escuchando demasiados predicadores baratos, famosos, pero para Dios baratos. Ya sea que nosotros estemos haciendo lo que comúnmente no queremos, pero es hacer de Dios un misticismo de Dios, que eso Dios tampoco quiere. Y eso nos va a llevar a desviarnos de los planes y propósitos de Dios. Había una joven que una vez vino y me dice, yo soy profeta acá. Ah, qué bueno, interesante. Ajá. Sí, yo soy profeta y hago esto y hago aquello. Mira la niña. Andaba de iglesia en iglesia, en ninguna iglesia quedaba, porque a ella le gustaba hombres casados, y si eran pastores era mejor. Ahora montó su propia iglesia allá en el barrio Almirante Brown, y la gente misma mal. Sin comentarios, hermanos. ¿Te das cuenta? El amor se mantiene vivo solamente en comunión con la palabra y el Espíritu Santo. Recordad que el Espíritu Santo no toca tus emociones, no te confundas con eso. ¿Cómo? No toca tus emociones, porque las emociones nos confunden. Si todas mis emociones fuesen producto del Espíritu Santo, entonces está fallado. Estamos hablando de una deidad. Estamos hablando de la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Ese que dejó Jesús en recomendación, que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. No era una persona que nos iba a poner emociones falsas, sino que, ¿se acuerdan del texto anterior? Coherentes. Coherentes en este mundo que está totalmente perdido. Coherentes. Ahora, fíjate, Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Te acuerdas? Una vez conté una anécdota. Había un hermano
Y este hermano va al pastor y le dice: pastor, me voy de la iglesia. Bueno, está bien, ándate de la iglesia. ¿Qué? ¿No me va a decir por qué? No, si vos te querés ir, ándate. Pero no me va a preguntar por qué me voy de la iglesia. No. Pero déjeme que le diga, yo quiero que usted me escuche, porque siempre los músicos tocan las mismas alabanzas. La hermana Cecilia siempre está sentada allá en la puerta y no hace nada. Y encima se pasa chumeando con las otras hermanas. ¡Oh! Le dice el pastor: ¿no me va a responder? Viste que así van los hermanos con ganas de pelear, ¿no? Y le dice el pastor: bueno, si vos te querés ir, yo te voy a pedir un solo favor. Recién la hermana Graciela me trajo el café, me lo puso acá, está muy caliente. ¿Me podría dar 3 vueltas en la iglesia para que se enfríe y después vemos qué hacemos con usted? Confundido el hermano, tomó la taza de café, dio las 3 vueltas. Iba, este pastor no me escucha, este pastor está mal, siempre está mirando a otro y a mí no me mira. ¿Sabes qué pasó? Llega, yo creo que aquí está su café y ya está bien, le dice. Entonces, le dice el pastor: bueno, gracias, pero antes que se vaya, le voy a hacer una pregunta. Mientras usted iba llevando el café, ¿no escuchó si los músicos estaban tocando las mismas alabanzas? ¿No? Bien. Y mientras daba las vueltas, ¿no vio si la hermana Cecilia con las otras hermanas estaban chusmeando? No. Bueno, ahí está el problema, hermano. Usted dejó de servir. Y usted, en vez de servir, se dedicó a mirar lo que otros hacían. Su corazón fue influenciado y su amor se enfrió. Usted, donde vaya, le va a pasar siempre lo mismo, porque el problema no son los hermanos, el problema es usted. Y el hermano quedó pensando, ¿y saben lo que pasó, no? No se fue de la iglesia. Esto es una advertencia, hermano, para que nosotros, 3 cositas para terminar, estemos firmes en la verdad. Este es un tiempo no para estar firme en las palabras de Matías Gómez, firmes en la verdad, la Biblia. No hay otra verdad. La verdad, por más que yo me vista de ángel de luz, ¿se acuerda cuando decía que Satanás se viste como ángel de luz para engañar? Por más que yo le diga que tengo una revelación, si la Escritura no lo avala, no tiene sentido. Dice la Escritura: santifícalos en las profecías de Luis, en las profecías de Gustavo. ¿Así dice la Biblia? No, ¿cómo dice? Santifícalos en tu verdad. ¿Qué más dice? Tu palabra es verdad. ¿Qué santifica al cristiano? La palabra de Dios. La que transforma, la que confronta, la que cambia es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fue creado todo el sistema que hoy nosotros conocemos. Ahora, firmes en la verdad. Segundo punto, debemos aferrarnos al amor. Aferrados al amor es tener el carácter de Cristo, hermanos. Miren, la verdad, a mí no me llevo bien con Asiel. No me gustan las cosas que hace Asiel. Confieso. Pero el amor de Dios a mí no me lleva a ver sus defectos, me lleva a ver mis defectos. Si yo me paso mirando los defectos de los hermanos, tarde o temprano me voy a enfriar. Me voy a enojar con la persona menos indicada.
La Biblia me manda a amarlo a Él con todos sus defectos. Mi amor humano es limitado, pero el amor de Dios, si reina su palabra, ese amor prevalece. Entonces, debo afirmar mi vida en el amor de Dios. Y esta palabra es interesante: perseverar hasta el fin. No está hablando este texto de la gran tribulación. Le está hablando a los cristianos, advirtiendo de los tiempos de apostasía. Y habla de perseverar hasta el fin. ¿En qué? En la palabra de Dios. Perseverar hasta el fin en las promesas de Dios. Perseverar hasta el fin en la doctrina que Dios estableció a través de los apóstoles. Porque fíjense, y esto es interesante, que el otro día lo estuve charlando, no me acuerdo con quién, pero sé que fue en red social. La Biblia dice y advierte que si alguien predica un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. 1. 2. Dice también en la Biblia que nadie puede agregar o quitar una letra, ni una coma de la palabra de Dios. ¿Dice así o no? Entonces, ¿qué hacemos escuchando profecías baratas? Doctrinas que nos confunden. Doctrinas que hacen daño, hermanos. Porque eso es agregar algo a la Biblia, lo cual no está. Pero la Biblia dice, sí lo dice. Pero no quiere decir que sea algo saludable hoy para ti. Por eso Dios estableció un formato, estableció un orden y le dio eso. Miren, si todavía se estuviese escribiendo la Biblia, nosotros estuviésemos con los rollos todavía. Pero la Biblia dice que ya fue sellado. La palabra de Dios, todo ya fue sellado, no hay nada más para agregar. Lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer. La pregunta es, ¿seguiremos de la misma forma? ¿O nos vamos a levantar en la verdad de Cristo? ¿O vamos a buscar la verdad de Cristo? Y la verdad la encontramos en la palabra de Dios. ¿Oramos?